Buenos días y bienvenidos todos a esta mesa redonda sobre inteligencia artificial y el mundo del plástico. Soy Víctor Calvo Sotelo, director general de Digitales, la Asociación de Empresas Tecnológicas. Quería empezar agradeciendo a Plastic Europe y a Suschem que me hayan invitado para hacer estas breves presentaciones de esta mesa tan interesante. Eh, Como todos, yo diría que en los últimos meses, casi más bien en las últimas semanas, nos hemos visto asaltados por una nueva tecnología que en palabras del autor de 2001, Una odisea del espacio, es casi indistinguible de la magia, ¿no? Y esta ha sido la inteligencia artificial. Eh, es un campo que está creciendo a una velocidad sorprendente, cada vez con más aplicaciones, con más capacidad de hacer nuevas plataformas de una manera más rápida y más barata que hace apenas un par de años. Nosotros hemos hecho un grupo de trabajo específico dentro de la asociación para seguir esto. Como no podía ser de otra manera, al ser un tema de inteligencia artificial, le he preguntado esta mañana a ChatGPT qué beneficios puede traer la inteligencia artificial al mundo del plástico. Curiosamente, en inglés salen 15 beneficios y en español 8. ¿Eh? Todavía, como vemos, hay diferencias entre una y otro idioma en la capacidad de estas máquinas, pero son muy buenos por leer. Control de calidad, optimización de procesos, diseño de productos, gestión de cadena de suministro, personalización, mantenimiento predictivo, reducción de residuos, investigación y desarrollo. Son eh, esta ChatGPT, es decir, la inteligencia artificial generativa nos sorprende cada día. No tengo más que decir. Paso ahora la palabra a nuestras anfitrionas para que inauguren la mesa, que es Alicia Martín, directora general de Plastics Europe, y Adriana Orejas, que es presidenta de Suschem España. Adelante. Muchas gracias, Víctor, y muy buenos días a todos. Arrancamos hoy ya la sexta edición de este encuentro, un concepto que ideamos junto con Suschem España con un objetivo muy claro: poner en valor la importancia de la innovación en la transición de nuestra industria hacia la sostenibilidad. En esta edición, los protagonistas son la inteligencia artificial, los plásticos y la química. Y probablemente yo diría que es la sesión más disruptiva desde que lanzamos Innova Plásticos. Y, por supuesto, no quiero empezar sin antes dar las gracias al moderador, Víctor, muchas gracias, y a todos los ponentes que hoy nos van a acompañar, porque todos ellos son unos grandes expertos en inteligencia artificial. No cabe duda de que la inteligencia artificial, como nos decía Víctor, ya no es ciencia ficción, sino que es una realidad que nos acompaña en nuestro día a día y que está transformando el mundo a través de innumerables aplicaciones, en innumerables sectores. Creo que la inteligencia artificial está llamada a protagonizar una revolución, yo diría que equiparable a la que generó Internet. Los sectores de la química y los plásticos también estamos en plena transformación y en plena revolución. Tenemos desafíos ambientales a los que nos enfrentamos y que nos obligan a buscar soluciones innovadoras y soluciones sostenibles. Y en este concepto y en este contexto, la inteligencia artificial yo creo que emerge como una herramienta muy poderosa que puede cambiar la forma en la que abordamos todos estos temas. Nos daba Víctor algunas pinceladas sobre cómo la inteligencia artificial puede, pues ayudarnos precisamente en este cambio. Yo añadiría que, por ejemplo, puede ser impulsando el Big Data para optimizar los procesos de producción, mejorar, por ejemplo, la eficacia en las cadenas de suministro, reducir los consumos de energía, disminuir las emisiones de carbono, automatizando la selección y la clasificación de los residuos para aumentar el reciclaje, o, por ejemplo, utilizando algoritmos que nos permitan identificar combinaciones óptimas de materiales que sean más sostenibles. En definitiva, yo creo que la inteligencia artificial tiene un gran potencial de revolucionar la forma en la que diseñamos, en la que producimos y en la que utilizamos y gestionamos los materiales plásticos.
Hace un año, desde Plastics Europe, publicamos un estudio, Reshaping Plastics, y nuestro sector se comprometió a desarrollar una hoja de ruta para alcanzar los objetivos de circularidad y de neutralidad climática en el 2050. Pronto os anuncio que lanzaremos ese plan colectivo y no me cabe ninguna duda de que la inteligencia artificial es una oportunidad que nos va a acompañar en todo este proceso de transformación. Como os decía, hoy contamos con grandes expertos de altísimo nivel, así que os invito a participar activamente y a compartir vuestras ideas para enriquecer el debate que vamos a tener hoy. Sin más, os doy las gracias a todos por uniros a Innova Plásticos y os deseo que esta sesión sea inspiradora para que podamos seguir colaborando e ideando respuestas sostenibles a los desafíos de hoy y también a los desafíos de mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alicia. Buenos días y bienvenidos a esta sexta edición de Innova Plásticos, una edición en la que queremos desgranar el papel indispensable que va a desempeñar la inteligencia artificial en ese camino hacia un futuro climáticamente neutro, circular y sostenible que nos está demandando la sociedad. Un futuro que implica cambios y es evidente que la digitalización va a ser un aliado indispensable en este camino. A medida que avanzamos en esta era digital, tenemos que estar abiertos a adoptar nuevas tecnologías y las numerosas oportunidades que ofrecen. La demanda de productos y servicios innovadores y sostenibles está en constante crecimiento y el uso de tecnologías digitales nos permite adaptarnos a las constantes necesidades de nuestros clientes y de nuestros colaboradores, así como construir modelos de negocio radicalmente diferentes. De hecho, las empresas más competitivas del sector químico ya están vinculando sus estrategias de sostenibilidad a la transformación digital. Y en este contexto digital irrumpe la inteligencia artificial en todos los ámbitos y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en la industria química. Es, sin lugar a dudas, una de las tendencias más relevantes y disruptivas de las últimas décadas que está transformando nuestro día a día y también nuestra actividad industrial. Según un informe reciente del Consejo Europeo de la Industria Química, más del 95% de las grandes empresas de este sector han introducido ya al menos una estrategia impulsada por inteligencia artificial. Esta nueva manera de trabajar e interactuar con la información mejora indudablemente aspectos muy importantes de la cadena de valor de la química y también contribuye significativamente a los objetivos de sostenibilidad con avances notables en la producción química, en la optimización de los procesos, en la mejora de la eficiencia energética, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión más precisa de recursos tan valiosos como la energía, el agua y las materias primas. Esta innovación nos lleva hacia una producción más limpia, más eficiente, al tiempo que fortalece nuestra capacidad de respuesta ante riesgos y, en definitiva, la inteligencia artificial lo que nos ofrece es la posibilidad de multiplicar exponencialmente nuestra contribución a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo, acelerando nuestra transición hacia una industria química circular y neutra en emisiones de CO2. Creo sinceramente que la temática de esta edición no podía estar mejor elegida. Diseñando los plásticos del futuro. Todos los que trabajamos en I+D+I sabemos la cantidad de tiempo y de recursos que conlleva diseñar procesos para sintetizar nuevas moléculas. Cuando combinamos la inteligencia artificial con nuestra experiencia y el conocimiento ya existente, podemos generar una ventaja competitiva, innovar con mayor rapidez y dar respuesta a distintos desafíos, posicionándonos como proveedores de soluciones sostenibles que, aplicadas tanto en el sector químico como en los sectores usuarios, reportan importantes beneficios para el medio ambiente y, por supuesto, para la sociedad. Gracias a la incorporación de la inteligencia artificial, en los laboratorios se pueden monitorizar, analizar y medir continuamente datos históricos internos y externos. Además, se pueden identificar rápidamente nuevas aplicaciones y campos de interés potencial y evaluar sus potenciales de éxito de manera inmediata. Los investigadores tienen a su alcance información muy precisa sobre posibles acciones para decidir si seguir o no por ese camino o si es más conveniente abrir una nueva línea de desarrollo. Y muy probablemente llegará el momento en que seremos capaces de planificar experimentos con tanta precisión que nunca tendrán que repetirse.
Bueno, es cierto que como toda tecnología disruptiva, pues la inteligencia artificial entraña riesgos nada desdeñables, que tal como indicó hace pocos días la presidenta von der Leyen, deben llevarnos a reflexionar como sociedad sobre su uso y garantizar que esta innovación sea responsable y ética, pero también segura y competitiva. Todo esto abre un nuevo campo de acción que requerirá, pues, una vez más, de la cooperación y diálogo de los diferentes actores políticos, sociales, empresariales, para poder avanzar mejor en este reto, ¿no? Por último, quiero agradecer, por supuesto, a todos los ponentes que estáis hoy aquí, que compartáis vuestros conocimientos y experiencia. Muchas gracias. Espero que esta sexta edición de Innovaplásticos sea un punto de partida para nuevas ideas y, por supuesto, colaboraciones que nos lleven hacia un futuro más sostenible y también más competitivo. Y, por supuesto, me gustaría concluir agradeciendo a nuestros compañeros de viaje, Plastics Europe, su colaboración en esta iniciativa que todos los años nos lleva a ambas organizaciones a profundizar en un nuevo ámbito en el que continuar creciendo juntos. Bueno, simplemente espero que disfrutéis muchísimo de la sesión y muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias, Adriana. Vamos a pasar a la mesa redonda. Tenemos 4 ponentes de lujo que paso a presentar muy brevemente. Alicia Richard, que es directora general de Affinity en España y Portugal. Miquel Díez Parra, de Quantum Global Enablement Lead of IBM Research. Mónica de Mier, que es la CEO de Nextmol. Y Juan Manuel Bellotto, que es director coordinador general de Odiseya. Empezamos contigo, Alicia, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días y muchísimas gracias a Plastics Europe, Suskem y a ti, Víctor, por invitarme a estar aquí hoy con vosotros. Me toca a mí empezar a hablar de inteligencia artificial y creo que lo que procede es hacer un breve recorrido histórico de esta tecnología. Y en realidad el origen de la inteligencia artificial es muy antiguo, se remonta al 300 antes de Cristo, cuando Aristóteles por primera vez se empeña en descubrir una forma estructurada con un conjunto de reglas que son los silogismos, que tratan de describir una parte del funcionamiento de la mente humana y que basados en unas premisas se llega a conclusiones racionales, y es ahí, bueno, pues donde empieza un poco esa necesidad de estructurar y de buscar cómo funciona la mente humana. Más adelante, en el año, bueno, muy importante, en el año 36, ya en 1936 me refiero, entra en juego lo que hoy se considera uno de los padres de la tecnología de la información, que es Alan Turing, que es un matemático que introdujo por primera vez el concepto de algoritmo en una de sus publicaciones, y que sienta las bases de la informática moderna, y a partir de ahí pues surge el conocido test de Turing, que es una prueba de comunicación verbal entre hombre y máquina que evalúa la capacidad de la tecnología para hacerse pasar por seres humanos, ¿no? Y ya más adelante, y nos lo va a explicar mejor Miquel, que trabaja en IBM, en el año 1956, John McCarthy, que era un ingeniero de IBM, en una conferencia interna de IBM, es cuando acuña por primera vez el término de inteligencia artificial, pues porque le pidieron hacer una máquina inteligente, y luego nos contará mejor los detalles Miquel, que son muy interesantes. Y a partir de esta época empieza una gran ola de inversión en inteligencia artificial, principalmente por el Departamento de Estado de Defensa, por Universidad de Estados Unidos me refiero, por universidades como el MIT, en fin, bueno, pues empieza a haber una fuerte ola de inversión que queda, a partir del año 56 me refiero, que queda un poco parada, vamos a decir, a mitad de los años 70, ¿no? Y es porque se produce una especie de expectativas que no son cubiertas con el presupuesto que se tiene, ¿no? Y entonces empieza lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial. Y ya más adelante vuelve a crecer otra vez, empieza a haber nuevas esperanzas a finales de los
años 80, ¿no? Vuelve a haber una fuerte ola de inversión que vuelve a caer a finales de los 90, ¿no? Y ahí pues poco a poco el interés, vamos a decir, por la inteligencia artificial se sigue trabajando en ello, pero con menos volumen de inversión, y ya es en el año 2007 cuando se genera una fuerte explosión de datos que llevan a mejorar muchas features, vamos a decir, de la inteligencia artificial que permiten pues este fuerte crecimiento que estamos viviendo ahora, ¿no? Y es que desde el año 2007, aparte de ese gran volumen de datos masivos que estamos generando permanentemente de forma estructurada y de forma no estructurada, y aquí pues podemos poner un ejemplo, y es que el 90% de los datos se crearon en los últimos 2 años. Podemos recordar también que, curiosamente, un pastor afgano con un iPhone tiene hoy en día mucha más información que el presidente George Bush durante el 11S. Bueno, pues todo ese acceso a información se ha democratizado mucho, y eso es pues porque se han reducido mucho los costes en la capacidad de procesamiento, en la capacidad de almacenamiento, y ha permitido que eso fuera mucho más accesible y mucho más rápido. Además, pues se han encontrado nuevas herramientas para manipular esos grandes volúmenes de datos que anteriormente no existían, y por eso pues estamos viviendo este fuerte crecimiento que pues no se ha vivido en otras etapas anteriores. Y por último, pues se están desarrollando una nueva forma de colaboración, que es a través del código abierto y de la modularización de las APIs, que gracias a esa colaboración pues permite que los códigos de programación sean compartidos entre personas, sean accesibles, incluso la mayoría de ellos incluso gratis en muchos casos, ¿no? Y eso pues facilita la experimentación y esa colaboración, y eso hace que estos 4 factores que he mencionado, el volumen de datos, el cloud computing y ese abaratamiento de costes junto con la aparición del código abierto, pues ha hecho que haya ese fuerte crecimiento en inteligencia artificial que estamos viviendo en estos últimos años, ¿no? Mi empresa se dedica a implantar inteligencia artificial. Llevamos 17 años en el mercado. Imaginaros, es mucho tiempo, 17 años, no es algo que nace de nada, ¿no? Y estamos especializados en optimizar las interacciones entre clientes y empresas. Estamos focalizados en un nicho súper estrecho y súper especializado, pues eso, para mejorar pues cómo los clientes se relacionan con las empresas. Y para ello pues elegimos empresas que tienen muchísimos datos, principalmente empresas de telecomunicaciones, de bancos, aseguradoras y empresas de utilities, para poder modelar e implantar nuestras soluciones de inteligencia artificial. Y me paro aquí, Víctor, por si quieres seguir de alguna forma con el debate. Muchas gracias. Se me había olvidado decir que son como 10 minutos lo que podéis hacer, y que después tendremos un tiempo para preguntas que el público puede ir enviando. Miquel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Víctor, y gracias también por la invitación a poder compartir con vosotros, bueno, pues lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Si me permites, Víctor, voy a empezar casi parafraseándote, sobre todo en ese concepto que además yo creo que Alicia también ha comentado, al respecto de la ciencia ficción. Yo creo que estamos en un momentum en el que la tecnología, con independencia de la emergencia de algunas tecnologías, emergencia entendido como el estado del arte y demás, muchas ya de estas tecnologías han dejado de ser ciencia ficción para ser exclusivamente ciencia. La inteligencia artificial es una de ellas, y sin duda alguna de ficción ya no tiene nada, tiene absolutamente ciencia detrás, ¿no? Y yo creo que esto es algo importante porque, bueno, pues grandes compañías alrededor del mundo, incluidas las españolas, dedican muchos esfuerzos a hacer una investigación sólida, seria, rigurosa,
para que precisamente, ¿no?, el producto que se obtenga y la implantación de este tipo de sistemas tenga ese mismo rigor, ¿no? Bueno, a mí me toca hoy intentar trasladar vamos a decir, una serie de conceptos alrededor de la computación cuántica. No sé si desde realización me pueden ir ya poniendo. Eso es, muchas gracias. Yo creo que todos los que estamos tanto en la mesa como los que nos están escuchando, diría que a nadie se le escapa o no habrá oído hablar de la cuántica, ¿no? Y además su derivada de la computación cuántica. Y la verdad es que esto es algo que, repito, ya es ciencia, no es ciencia ficción. Llevamos ya más de 2 décadas trabajando en ello y creo que, bueno, es interesante también no solo entender de dónde nace y el porqué de meternos ahora con este tipo de nueva computación, sino además también de cuál es la relación que tiene con algo tan relevante como lo que estamos hablando hoy, que es el uso de la inteligencia artificial, en este caso, ¿no?, para todos los procesos y las industrias alrededor de lo que puede ser el plástico. Si pasáis, por favor, desde IBM Research, yo pertenezco a IBM Research, nuestra misión dentro del área de Quantum es la que veis aquí. Hablaré un poquito más en detalle en cada una de ellas, pero como la computación cuántica, este nuevo paradigma de procesar información, acordaos que durante prácticamente 6 décadas hemos estado desarrollando ingentes capacidades de computación que ahora llamamos clásica, basadas en los bits, transistores con los cuales somos capaces de representar un 0 y un 1, y con eso hemos desarrollado, repito, una cantidad de capacidades, ¿no?, que evidentemente impactan en todos los puntos de la sociedad. Desde IBM Quantum nuestra primera misión es: tenemos que ser capaces de que la computación cuántica sea útil, que sea usable. Y como segunda gran misión, derivada de la primera, también además es hacer que el mundo sea seguro a la computación cuántica, por el hecho de que las posibilidades que da la computación cuántica abordan un escenario de exploración de información tan grande y con tanta rapidez que evidentemente algunos paradigmas como la criptografía pues se pueden ver afectados, ¿no? Pero vamos a ir hablando un poquito más en detalle. Si podéis pasar, por favor. El porqué o la explicación a qué ha hecho o qué hace que ahora mismo estemos ya, digamos, intentando democratizar el acceso a capacidades basadas en computación cuántica, pues a mí me gusta explicarlo con esta elipse. Como podéis ver, en la elipse blanca, la más interna, trata de representar aquellos problemas, aquellas necesidades de un punto de vista industrial, social, de investigación a nivel mundial. Hay muchos problemas que los conocemos perfectamente. Y no solo los conocemos, sino que con las capacidades que actualmente tenemos de computación, los grandes superordenadores, pues somos capaces de abordar esos problemas y además con soluciones muy eficientes. Por contra, la elipse más externa de azul clarito intenta ponernos en el pensamiento de que, bueno, a pesar de que hay muchos problemas que somos capaces de resolver con las capacidades clásicas, todavía hay muchos problemas que no somos capaces de resolver. Y son problemas, por cierto, de unas características o de unas magnitudes relevantes, como pueden ser, pues por ejemplo, cómo intentamos mejorar el consumo de agua que necesita la creación de fertilizantes, o cómo podemos entender mejor el descubrimiento de nuevos fármacos a nivel molecular o de un proceso de despolimerización para entender energéticamente cómo se combinan y se interactúan todas las moléculas para intentar eficientar. O, por ejemplo, cómo somos capaces de poder hacer una predicción más certera de cuál puede ser una situación de default de una entidad bancaria. Es decir, estamos intentando abordar problemas, repito, de una magnitud importante. Muchos de estos problemas que he mencionado no somos capaces de abordarlos de una manera eficiente. Y, si me permitís la expresión, fundamentalmente lo que hacemos frente a estos problemas que no somos capaces de abordar computacionalmente, lo que hacemos es cogemos una gran tijera y hacemos lonchitas de esos grandísimos problemas donde tratamos de resolver con la computación clásica actual las lonchitas de forma independiente y después por un proceso de agregación tratamos de
tener una visión holística de cómo pudiéramos abordar el problema completo. Evidentemente, esta no es una aproximación eficiente, en algunos casos nos da eficacia, pero en muchos de ellos no. Y es en ese punto donde la última elipse de azul más oscuro es donde aquí creemos, y es nuestra esperanza porque ya lo venimos avanzando en ello desde hace ya 2 décadas al menos, estamos viendo que con la computación cuántica, ayudando a la computación clásica en esos aspectos o capacidades donde no llega, pues creemos que hay grandes de estos problemas que quizás podemos, ¿no?, abordar y solucionar más eficientemente con la computación cuántica. Como veis, las aplicaciones que ahí se describen o las posibles aplicabilidades pues tienen grandes áreas. Todo lo que es el mundo de sistemas químicos, la propia química, de alguna manera está, ¿no?, en la línea de lo que podemos intentar descubrir con la computación cuántica, el descubrimiento de nuevos materiales y, cómo no, todo lo que es la disciplina de inteligencia artificial, por el hecho de que, y ahora os contaré, si somos capaces de manejar unos espacios de información tan exponenciales, este es precisamente, digamos, el escenario donde la inteligencia artificial o el machine learning se desarrollan. En escenarios donde, contando con muchísima información, somos capaces de identificar patrones y, por lo tanto, aplicar algoritmos a las que hacía referencia Alicia. De igual manera, y ahora ahondaré un poquito más, la naturaleza es cuántica. Significa que por debajo del nivel subatómico, las leyes conocidas de la física que todos hemos estudiado aplican a un determinado nivel, pero bajo ese nivel subatómico aplican una serie de leyes que es la famosa mecánica cuántica o la física cuántica. Por lo tanto, toda la naturaleza tiene este ADN de mecánica cuántica y de carácter cuántico, y por lo tanto disponer de ordenadores cuánticos que reflejen de forma tan cercana cómo se comporta la naturaleza en esos niveles subatómicos, pues es muy interesante para diferentes procesos, como os enseñaré. Y el último punto, por mencionarlo, tiene que ver con esa segunda misión de la que yo hablaba, de hacer que el mundo sea seguro a la computación cuántica, por el hecho de que la criptografía, esta disciplina, que es la base absolutamente fundamental de toda la economía digital en la que vivimos, todos los protocolos de comunicación como este que estamos haciendo de streaming, como el de nuestra conexión con los bancos, como con la securización en comunicaciones entre empresas, etcétera, todo está basado en criptografía precisamente para hacer que sea segura. Y la criptografía tiene una de sus grandes técnicas es la factorización de los números primos. Esto significa que si Víctor y yo queremos hacer una comunicación segura, pues lo que hacemos fundamentalmente es, hablamos entre los dos, nos compartimos una clave, y esa clave es enorme, generada por una serie de algoritmos muy potentes, que es muy difícil de levantar en un momento determinado. Bueno, pues con esta capacidad exponencial de los algoritmos cuánticos podríamos llegar a ver eso. Si pasamos, por favor, y no me voy a extender demasiado, simplemente comentar que la mecánica cuántica está basada en el hecho de, en esa esfera que ves a la izquierda, fundamentalmente lo que hacemos es que un spin dentro de un electrón, pues somos capaces de interpretar la dirección hacia la que va. Si va hacia arriba la representamos por un 0 y si va hacia abajo la representamos por un 1. Pero cuando yo quiero leer dónde está ese spin en el átomo, en el electrón, si yo consigo que el spin esté orbitando en el ecuador de esa esfera, lógicamente puedo decir que tengo dos valores a la vez. Si además a su vez cojo estos dos qubits, que son los bits cuánticos, y los entrelazo de tal manera que la posición de uno me puede determinar la posición certera del otro, esto significa que si voy colocando muchos qubits, llegará un momento en que a la vez, cuando yo leo esa información, soy capaz de tener todas las combinaciones posibles en el mismo momento del tiempo, lo que hace que nos da una exponencialidad muy grande. Si pasáis, por favor. Aquí veis un ejemplo simplemente de la exponencialidad, es decir, con cada qubit, esas esferas que yo soy capaz de colocar en estado de superposición, teniendo un 0 y un 1 a la vez, y además entrelazándolas entre ellas, pues llega un momento en el que, como veis ahí, tengo la posibilidad en el mismo momento del tiempo, con 275 qubits, poder representar todo el número de átomos existentes o medibles en el universo.
El año pasado anunciamos que ya tenemos una máquina de 433 qubits y en unos meses vamos a anunciar que tendremos una de 1127, el año que viene más de 4000, con lo cual nos estamos acercando a unos volúmenes y a unas capacidades que empiezan a solidificar mucho esta ciencia. Si pasáis, por favor. Como decía además que la computación cuántica no es ficción, es ciencia, aquí simplemente os traigo unos datos. Nosotros desde el 2016 hemos tenido más de 25 máquinas cuánticas en nuestro cloud que están accesibles y que están siendo accedidas hoy en día ya por más de 500.000 de usuarios alrededor del mundo, donde hacemos del orden, como veis ahí, de 4 billones de programas, circuitos cuánticos en el día, donde además hay más de 300 empresas alrededor del mundo ya trabajando en problemas y proyectos concretos. Si podemos pasar, por favor. Esto, bueno, simplemente es la hoja de desarrollo que tenemos nosotros, nuestra ruta, donde como veis, ahí abajo en esas pequeñas tarjetones azules, vais viendo el número de qubits que vamos a ser capaces de hacer disponer al mercado. Por cierto, lo importante es tener un volumen de qubits muy alto. Vamos a llegar en el 2028, vamos a tener máquinas con más de 100.000 qubits, pero lo importante es que además van a tener una estabilidad muy alta, con lo cual los famosos errores o la gestión de errores en los qubits va a ser ya bastante controlada y por lo tanto podremos hacer muchos de los experimentos, si pasáis por favor, y ya con esto voy a ir terminando, muchos de los experimentos que hacemos. Simplemente os he dejado aquí las 3 grandes áreas donde ya estamos, repito, ya estamos aplicando computación cuántica y como veis las 3 grandes áreas son la simulación de sistemas cuánticos, fundamentalmente la química, la física de altas energías, el descubrimiento de materiales, el descubrimiento de nuevos semiconductores, el descubrimiento o el refinado de procesos de catálisis, de procesos de diseño químico, etc. La otra gran área, ahí en el medio lo veis, es la inteligencia artificial. Cosas como ser capaces de entender cuando chocan 2 partículas cuál es todo el escenario de energía que ocurre en esas pequeñas partículas del momento. Como veis hay un montón también de procesos o de aplicabilidades que podemos ver. Y finalmente a la derecha la otra gran área es la optimización. Hay muchos procesos industriales que requieren de una optimización, desde la ruta logística que antes comentabais, hasta la dinámica de fluidos, todo lo que puede ser la optimización en fábricas, las previsiones, etc. Y estos son solamente algunos de los casos, digamos, que estamos abordando, pero repito, hay muchísimos. En resumen, y por terminar y no excederme más, estamos consiguiendo que la computación cuántica esté ya a una escala que sea útil. Y en el fondo el mensaje es ese, porque además la idea es seguir teniendo nuestros fantásticos computadores clásicos, los que hemos desarrollado todos los proveedores tecnológicos en el mundo, pero además ponerlos al lado de computadores cuánticos. De tal manera que en un proceso, por ejemplo, como la creación de un algoritmo, el hecho de poder abordar estos trillones de parámetros que tiene algo como ChatGPT para optimizarlos, que ese tipo de cuestiones tan exponenciales se las podamos derivar al ordenador cuántico y sea este el que nos devuelva esa optimización para que el proceso de todo el algoritmo continúe en la computación clásica. Víctor, doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Miquel, muchas gracias. Mónica, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a las entidades organizadoras por la oportunidad de estar hoy aquí y explicar nuestro caso de uso, cómo nosotros aplicamos la inteligencia artificial al desarrollo de nuevos polímeros, ¿vale? Y entraré en un poco más de detalle técnico, pero espero que sea de interés para todos. Si podemos poner la presentación, perfecto. Soy Mónica de Mier, directora de Nextmol. Nosotros somos una startup cuya misión es ayudar a la industria química en su transición verde y digital. Bueno, para ello lo que hacemos es aplicar la química computacional que nos permite acelerar la I+D, de nuevos químicos, y para ello usamos 2 técnicas computacionales que son el modelado molecular y la inteligencia artificial.
Somos una spin-off del Barcelona Supercomputing Center y bueno, contamos con el apoyo a lo largo de estos años de la Fundación Repsol, de Amazon Web Services y de NVIDIA. Hemos recibido algunos premios, digamos, el más importante es el que está abajo a la derecha, que es la certificación ISO 27001 de seguridad de la información. Digamos que el mundo necesita nuevos materiales, antes se comentaba, ¿no?, el reto de la sostenibilidad y de la neutralidad en emisiones. Hasta ahora el desarrollo de nuevos químicos se ha llevado a cabo exclusivamente en el laboratorio, con un proceso de prueba y error donde se propone una molécula, se sintetiza, se mide en el laboratorio y se continúa con este bucle hasta que se encuentra la molécula con las propiedades deseadas. Nosotros desde Nextmol ofrecemos un laboratorio computacional donde las moléculas se caracterizan directamente en el ordenador sin necesidad de sintetizarlas, automatizando todo este proceso de ideación y testeo, de caracterización, de manera que todo ese proceso de prueba y error se automatiza y se acelera y solo las moléculas candidatas más prometedoras van al laboratorio. Por lo tanto, no reemplazamos el laboratorio tradicional, sino que lo complementamos. Además de ser un laboratorio computacional, también es verde, por un lado, porque reduce el esfuerzo de síntesis y todos los residuos generados en el laboratorio, pero además permite reemplazar de una manera muy, muy rápida y muy sencilla las materias primas y buscar alternativas que sean más verdes para digamos, para las funcionalidades actuales, ¿no? Productos o ingredientes que estén biobasados, biodegradables. En el laboratorio computacional pues es tan fácil como cambiar esa molécula de origen y caracterizarla, ¿no? Aquí podéis ver a la derecha un ejemplo, una imagen, ¿no?, de cómo nosotros reproducimos todos y cada uno de los átomos que forman parte del sistema. Aquí tenemos, por un lado, en la parte inferior, una superficie de hielo, tenemos una molécula que es un inhibidor que impide la aglomeración y en azul tenemos el solvente, ¿no? Entonces nosotros reproducimos en el ordenador las mismas condiciones, el mismo sistema, ingredientes que forman parte de la aplicación real y podemos aplicar las condiciones experimentales que queramos, ¿no? Altas presiones, altas temperaturas. Es muy sencillo en el ordenador, cuando en el laboratorio es más complicado. Nos enfocamos sobre todo a polímeros y a tensioactivos. Y ahora voy a pasar a un caso de uso de polímeros, que es el que pienso que puede ser de más interés para la audiencia. Hemos desarrollado un proyecto de diseño de polímeros biodegradables para aplicaciones en cosmética. Bueno, los polímeros están en la mayoría de productos dedicados al cuidado del cabello, pues desde modificadores de viscosidad, emulsificantes, toda la parte de los fijadores, acondicionadores. Estos son polímeros que se llaman en formulaciones líquidas y están en millones de productos, pero son polímeros que no pueden ser recuperados y que generan un gran problema de contaminación, ¿no? Y ahora la Royal Society of Chemistry tiene una iniciativa de concienciación, ¿no?, del problema medioambiental que suponen estos polímeros. Por lo tanto, nuestro cliente decide sustituir estos polímeros tradicionales que proceden del petróleo por alternativas biodegradables que tengan el mismo rendimiento, las mismas propiedades o mejores. Para ello, usamos nuestro laboratorio computacional, que tiene dos fases. Una fase es lo que llamamos el modelado molecular, donde reproducimos, como explicamos en la figura de antes, reproducimos la materia y calculamos a través de las ecuaciones de gobierno de la materia, calculamos cómo evoluciona y cuáles son sus propiedades. Y una segunda etapa será la de la inteligencia artificial. Pero entonces el primer paso es reproducir esa molécula química. En nuestro caso son polímeros. Los polímeros son moléculas muy complejas de un alto peso molecular y que, pues tenemos esa capacidad de generar polímeros en base a
unos monómeros predeterminados y generar unas cadenas de polímeros que están ya desde el diseño muy cercanas a la viscosidad o densidad que tendrán luego en la realidad. Entonces, el siguiente paso es validar nuestro protocolo computacional con resultados experimentales para asegurarnos de que el algoritmo que hemos desarrollado, que el protocolo desarrollado es suficientemente preciso, ¿no? Y en este caso, las propiedades que queremos calcular es la temperatura de transición vítrea, los Hansel Solubility Parameters, los parámetros de solubilidad, la longitud de persistencia y el radio de giro. ¿Vale? Entonces, aquí a la derecha vemos una imagen en la cual comparamos los resultados computacionales de temperatura de transición vítrea que sería la línea azul, ¿vale? Con los resultados experimentales, que sería la línea roja, ¿vale? Y vemos que hay una correlación, digamos, la tendencia, la pendiente de esta línea es la misma, ¿vale? Exactamente la misma, pero tenemos una traslación de 77 grados Kelvin, ¿vale? Entonces, esto, bueno, está basado en cómo nosotros enfriamos el polímero computacionalmente y eso está reportado en la literatura, que en función de eso, de a qué velocidad enfrías, obtienes este traslado, ¿vale? Nosotros en el ordenador estamos reproduciendo escalas de tiempo alrededor de los microsegundos, mientras que en el laboratorio estos procesos llevan más tiempo, pero vemos que la tendencia es la misma y que por lo tanto podemos hacer un ranking preciso de si una familia de polímeros tiene una temperatura de transición vítrea mayor o menor que otro tipo de polímeros. Entonces, una vez tenemos validado el protocolo computacional, ahora ya no es solo calcular 12 o unas pocas moléculas como la que unos pocos polímeros, como veíamos antes, sino que ahora podemos calcular centenares, miles de moléculas, ¿vale? De una manera completamente automatizada. Entonces, para aplicar Machine Learning, lo que hacemos es, por un lado, seleccionamos todo un conjunto, vamos a la literatura y vemos qué homopolímeros encontramos y generamos un dataset, ¿vale? Generamos eso, nuestra base de datos. Y calculamos, en todas esas moléculas, calculamos unos descriptores moleculares que mediante, aquí entra el primer algoritmo de inteligencia artificial, que en nuestro caso siempre es Machine Learning, ¿vale? Y es un algoritmo de Machine Learning no supervisado, aplicamos una reducción de dimensionalidad y obtenemos esta gráfica que tenemos a la derecha, ¿no? Donde podemos ver cómo se sitúan en el espacio químico pues estos 1044 homopolímeros que hemos seleccionado. En rojo vemos homopolímeros que sabemos que son biodegradables, ¿vale? Con lo cual nuestra estrategia será buscar en el espacio químico cercano a homopolímeros que ya sabemos que son biodegradables. Entonces, partimos de que seleccionamos 67 monómeros que ya sabemos que son biodegradables y los empezamos a combinar, ¿vale? Para generar polímeros, en este caso se llaman copolímeros porque no están formados solo por un tipo de monómero, sino por varios tipos de monómeros, pero aquí hacemos combinaciones binarias de estos 67 monómeros en ratios diferentes, ¿vale? Y obtenemos en torno a 20.000 polímeros, copolímeros hipotéticos, ¿vale? En los cuales están formados de monómeros biodegradables y por lo tanto, digamos, nuestra hipótesis es que el polímero también será biodegradable, ¿vale? Entonces tenemos 20.000 posibilidades a calcular. Estos cálculos, el cálculo ahora es de modelado molecular, ¿vale? Para poder caracterizar y medir en nuestro laboratorio computacional las propiedades de estos copolímeros. Pero 20.000, o sea, estos cálculos nos llevan horas, en torno a las 10, 12 horas, por lo tanto, calcular 20.000 sería una cantidad muy, muy grande. Y lo que hacemos es seleccionar un subconjunto basándonos en una técnica que también es Machine Learning no supervisado, que es el clustering. Decimos, vale, de estos 20.000 vamos a seleccionar 500 subgrupos, 500 clusters y escogemos un representante de cada clúster, ¿vale?
Y ese es el que calculamos. Entonces, en lugar de hacer 20.000 cálculos, hacemos 500 cálculos y calculamos eso con toda la precisión posible, sus propiedades de glass transition temperature, temperatura de transición vitrea y de los parámetros de solubilidad de Hansen. Y con estos datos, ya no nos estamos basando en datos experimentales, sino en datos computacionales, lo que hacemos es aplicar un método de machine learning supervisado, porque ahora ya no solo tenemos, digamos, sus descriptores moleculares, sino que también tenemos sus datos de las propiedades que hemos medido. Es un dataset, un conjunto de datos en los cuales hemos incluido homopolímeros biodegradables como el ácido hialurónico, la celulosa, el almidón y también copolímeros que a día de hoy son muy prometedores como los polisacáridos. Entonces, calculamos sus propiedades y a partir de los descriptores moleculares 2D y aplicando un método que se llama Random Forest, podemos entrenar un modelo de Machine Learning, ¿vale? En el que vemos que nos da con una precisión de un error absoluto promedio de 18 grados Kelvin, ese modelo entrenado con Machine Learning tiene esta precisión, ¿vale? Y además también los modelos nos dan cuáles son, y esta es la figura de abajo, cuáles son los descriptores moleculares que tienen mayor influencia en cada una de las propiedades que estamos midiendo, ¿no? Entrenando. Con lo cual, también tenemos como mucha información clave química, cuáles son los patrones responsables de una determinada funcionalidad. Entrenamos ese modelo de Machine Learning y lo ponemos a disposición de nuestros clientes a través de una aplicación web, donde uno en la izquierda introduce los monómeros que van a formar el polímero, el ratio de cada uno de los monómeros, y abajo, en la tabla de abajo, lo que nos da es el valor que predice el modelo de Machine Learning, pues la temperatura de transición vitrea y de los 3 parámetros de solubilidad de Hansen, ¿vale? Y esta predicción es en menos de un segundo, es en décimas de segundo, ¿vale? Por lo tanto, ya no estamos haciendo cálculos de horas como las del modelado molecular, sino de menos de un segundo y lo que nos permite explorar ya no solo centenares de posibilidades, sino eso, miles, millones de posibilidades en un tiempo muy razonable, ¿no? Con lo cual, digamos que el proceso que seguimos es primero recopilar una base de datos de monómeros en los cuales con el dominio de aplicabilidad, con la experiencia, con el conocimiento que tenemos de la aplicación y aplicando métodos de Machine Learning no supervisado, podemos priorizar, ¿vale? Cuáles son de todos los posibles monómeros y de todas las combinaciones que hemos creado con esos monómeros, cuáles vamos a calcular con la técnica, digamos, que es más costosa, que es el modelado molecular. Ahí calculamos sus propiedades, que sería como el equivalente a medirlas en el laboratorio. Cuando tenemos ya ese conjunto de datos amplio, podemos entrenar modelos de Machine Learning que nos van a dar predicciones muy rápidas de propiedades para otros polímeros que no han sido caracterizados hasta ese momento. Y de esta manera, podemos identificar con el modelo de Machine Learning moléculas prometedoras que las podemos validar, si queremos, de nuevo, con nuestra técnica de modelado molecular, para al final llegar a moléculas que tienen una alta probabilidad de cumplir con los requisitos que estábamos buscando. Voy a compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y cerramos este turno con Juan Manuel, cuando quieras. Juan Manuel, cuando quieras. Buenos días, Víctor. Disculpa. Buenos días a todos. Buenos días a todas. Si queréis, empezamos. Realización puede poner la presentación y vamos comenzando a hablar. Lo que vamos a comentar a lo que ya ahora es acerca de la inteligencia artificial responsable, de esa derivada de responsabilidad que tiene la inteligencia artificial, dándole un cierto sabor al sector industrial, que es el que hoy nos ocupa, ¿no? Así que
Antes de nada, bueno, pues presentar brevemente, vengo en representación de Odiseya, de la cual soy coordinador general. Odiseya es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, una asociación civil e independiente y abierta que integra a todo tipo de actores, ¿no? Profesionales particulares, empresas, centros de investigación, escuelas de negocio, todos ellos interesados en nuestra misión, que es trabajar activamente por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Somos más de 200 profesionales individuales asociados, un equipo multidisciplinar en el que caben tecnólogos, humanistas, juristas, expertos en negocio, de todo tipo de sectores, docentes, comunicadores, etcétera. Bueno, pues como corresponde a la inteligencia artificial en general y a la inteligencia artificial responsable en particular, ¿no? Además, contamos con una serie de empresas asociadas, una diversidad empresarial con todo tipo de compañías, tanto grandes como pequeñas, y también tenemos socios pues, del ámbito universitario por la capacidad de investigación y por nuestro objetivo de hacer llegar nuestra misión a los profesionales del futuro, tanto universidades nacionales, con las que son socios de Odiseya, con las que colaboramos, y también tenemos relación con varias universidades internacionales. Y aparte, por supuesto, pues con asociaciones civiles, al igual que Odiseya, que trabajan todo tipo de dimensiones alrededor de la inteligencia artificial y el mundo digital, con las que también tenemos relación. Y una vez puestos en contexto de qué es Odiseya, voy a hablar ya de lo que es el contexto, el concepto de la inteligencia artificial responsable, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial es muy diferencial respecto de todas las que hemos asimilado en las últimas décadas, ¿no? Pues porque puede aprender por sí misma, puede hacer predicciones, como decía ahora Mónica, por ejemplo, ¿no? Con esos modelos de predicción para polímeros, ¿no? Y puede tomar incluso decisiones y además incluso puede emular capacidades cognitivas del ser humano, ¿no? Y estas funciones que acabo de describir, si nos damos cuenta, requieren de competencias éticas, ¿no? Es decir, las personas cuando hacemos estas funciones tenemos que tener en cuenta una serie de competencias de éticas y de responsabilidad que tenemos que contemplar en nuestro día a día, ¿no? Y por tanto estas competencias tenemos también que exigírselas a la inteligencia artificial. Por ejemplo, pues que pueda asegurar la privacidad de los datos que maneja, que sea transparente, que pueda explicar sus razonamientos a sus personas responsables, que no esté sujeta a ningún tipo de estereotipo social, que sea confiable y que tenga criterio para no ser engañada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y para que seamos conscientes de la importancia de este concepto de inteligencia artificial responsable, tengamos en cuenta que en diciembre de 2020 la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la SEDIA, publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y esta estrategia dedica uno de sus 6 ejes, uno entero de sus 6 ejes a la inteligencia artificial ética, ¿no? Pero, además, ¿qué ocurre en la sociedad? En la inteligencia artificial, la ética es condición necesaria, pero no es suficiente, ¿vale? Es necesario pues, acompañarla de regulación que permita pues, gestionar los riesgos que se deriven de su uso y además asegurar su cumplimiento, ¿no? Eso que nos obliga como empresas muchas veces a tener que ir ya realmente a adoptar determinadas medidas para evitar esos riesgos y los problemas que puedan derivarse de los mismos, ¿no? Y si nos damos cuenta, posiblemente por primera vez desde la revolución digital en la que estamos inmersos en este siglo, la legislación no se está dejando esperar, está a la par prácticamente del despliegue de la tecnología, y esto nos tiene que hacer ver la importancia de este concepto de inteligencia artificial responsable. El ejemplo más claro es como en abril de 2021 la Comisión Europea presentó la propuesta de regulación sobre inteligencia artificial, el AI Act. Odiseya precisamente hemos diseñado por encargo de la SEDIA el sandbox que servirá de marco de pruebas para dicho reglamento, e igualmente durante los 3 próximos años vamos a gestionar la ejecución de dicho sandbox, vamos a ayudar a supervisar la calidad de la inteligencia artificial en España y a asesorar al Gobierno en la creación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Pero no es todo AI Act, y pongo un simple ejemplo de las decenas de leyes que hay, y pongo este ejemplo porque evidentemente es muy conocido, es el GDPR. Pero, como diré más adelante, hay muchísimas más leyes que a día de hoy ya aplican a la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el reto? Una vez visto cuál es el contexto, ¿cuál es el reto principal, ¿no? que tenemos para la adopción de la inteligencia artificial de una manera responsable, como parece que ya empezamos a estar incluso obligados, ¿no? Cuando la ley entra en vigor ya es como que ya estamos obligados, ¿no?
Y la realidad es que existen muchas investigaciones a este respecto y hay un informe de Harvard del 2020 que tiene una conclusión que realmente sigue siendo vigente a día de hoy, y es que existe una amplia brecha, un amplio gap entre esos conceptos etéreos de alto nivel cuando hablamos de responsabilidad y de ética, ¿verdad? Y su aplicación en el mundo real cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, el mayor reto es profundizar en planteamientos aterrizados que permitan que las empresas asimilen la inteligencia artificial ética y normativa de manera pragmática, de manera realista y de manera operativa en el día a día de sus operaciones, ¿no? Y para esto, bueno, pues ahí está el reto, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos conseguir ese reto, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de conocimiento para poder conseguir ese reto, ¿no? Primero, bueno, pues es fundamental partir de un marco de referencia que ordene todo, que describa estos conceptos que son nuevos en cualquier tecnología y en concreto en la inteligencia artificial y que ayude a operativizarlos, ¿no? Y una buena introducción y aparte con sabor al sector industrial, que es hoy donde estamos involucrados, ¿no? Puede ser el informe Indesia que fue publicado hace esta primavera, donde se analizan casos de uso de manera agregado, sacando conclusiones que pueden ser válidas para el sector plástico, ¿no? Por ejemplo, antes hemos hablado, ¿no? Se ha comentado el tema del mantenimiento predictivo que es aplicable en las cadenas de producción, la preocupación por el medio ambiente, la gestión de residuos. Bueno, pues en este informe podemos tener precisamente una introducción a estos conceptos que nos permita saber cómo son aplicables a casos de uso reales del sector industrial y del sector químico en particular, ¿no? Y después, para profundizar y para operativizar, un buen input, una buena herramienta puede ser la iniciativa guía de diseño, una iniciativa que analiza 150 iniciativas de todo el mundo, a partir de las cuales define un framework ético con una serie de principios que la inteligencia artificial debe cumplir y un framework normativo, ¿no? Y donde además se detalla un toolkit de herramientas y tecnologías de Google, Microsoft, y estando yo aquí, Miquel, pues lógicamente también de IBM, y que además es un toolkit open source, ¿no? Por tanto, que antes también ha salido el concepto, disponible para cualquier empresa, lo cual es importante para las pymes tan presentes en un sector como el que hoy nos ocupa, ¿no? Y además expone el modelo de gobierno de Telefónica sobre la inteligencia artificial, que es otra de las patas necesarias para operativizar la inteligencia artificial responsable, además de la parte ética, normativa y tecnológica que comentaba anteriormente, ¿no? Después está, como ya adelantaba anteriormente, la propuesta de reglamento de la Unión Europea, el AI Act, ¿no? El conocimiento sobre esta propuesta de reglamento. Esta propuesta de reglamento ya está en su fase final y este año se desarrollará en España el sandbox que anteriormente decía, que va a permitir operativizar su contenido en un marco de pruebas, ¿no? Como decía anteriormente. De hecho, en el AI Act hay extensos artículos dedicados a principios éticos, ¿no? Supervisión humana, robustez, transparencia, explicabilidad, etcétera, pero no los describe de manera conceptual, describe el requerimiento desde un punto de vista legal. Por eso es importante las dos lecturas previas que he comentado, ¿no? Y además, en lo que se refiere al sector industrial, dicho AI Act es una de las 8 tipologías que define como, en una de las 8 tipologías que el AI Act define como de alto riesgo, incluye los sistemas de gestión y explotación de infraestructuras críticas que pueden aplicar, pues, por ejemplo, a todo lo relacionado con la gestión de residuos, ¿no? Por tanto, es muy importante que la organización del sector industrial vaya teniendo en cuenta como input para el conocimiento de la inteligencia artificial responsable una visión del AI Act, ¿no? Y por último están los estándares, ¿no? Porque es fundamental que conocer esos estándares, que antes también ha salido algún concepto acerca de ISO, ¿no? Bueno, pues ya empiezan a crearse, ya existen, de hecho, estándares por parte de organismos de normalización que son fundamentales para tener una inteligencia artificial robusta, fiable, etcétera, ¿no? Y por tanto responsable y de calidad, que es uno de los conceptos que ha salido anteriormente, ¿no? Y por otra parte hay que tener en cuenta que la estandarización y la normalización, bueno, es habitual, ¿no? En el sector industrial, está en su ADN, incluyendo procesos de evaluación de conformidad, ¿no? Así que el proceso de estandarización, bueno, pues no les desconocido al sector industrial, pero tiene que comenzar a conocer esos estándares relacionados con la inteligencia artificial responsable, ¿no? Y
Una vez visto el reto, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cuál es la magnitud de ese reto, ¿no? Y la magnitud de ese reto es que en ese gráfico de la izquierda tenemos los 8 principios necesarios a la inteligencia artificial. Son precisamente los principios que antes comentaba que aparecen en ese informe guía, ¿no? Que a su vez se definen a partir de 150 iniciativas de todo el mundo. Son 8 principios. Y hago foco, por ejemplo, para que veamos la magnitud del reto. El primero, el circulado, es el de privacidad, ¿no? Que sabemos a través de GDPR lo que nos costó, lo que nos sigue costando a día de hoy mantener el concepto de privacidad en todos los conjuntos de datos que mantenemos en nuestra organización, ¿no? Pues tengamos en cuenta que de alguna manera vamos a tener que, el reto vamos a tener que multiplicarlo por esos 7, 8, 5 o 6 principios en función de la organización, en función del tipo de caso de uso, pero vamos a tener que hacer un reto, un esfuerzo importante, ¿no? Hay principios, por ejemplo, y yo me focalizo ahora, por ejemplo, en el de sostenibilidad ambiental, ¿no? La inteligencia artificial requiere de mucha más energía que otras tecnologías y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Energía que libera elementos que afectan al efecto invernadero, que antes se ha comentado, y hay que saber que existen herramientas que permiten minimizar la liberación de dichos elementos liberados por la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial, pues con el objetivo de tener una emisión neta de cero, ¿no? Y seguro que este sector lo va a tener en cuenta, ¿no? Ya que tiene una especial sensibilidad en sus plantas de producción, por ejemplo, con la gestión de residuos, seguro que conceptos como la sostenibilidad ambiental la tendrá también en cuenta a la hora de adoptar la inteligencia artificial, ¿no? Y además, el reto, tengamos en cuenta que no es solo tecnología y conocimiento del negocio, por supuesto. El reto también incluye para adoptar correctamente la inteligencia artificial es necesario tener conocimientos éticos, normativos y de estandarización, ¿no? Y esto va a hacer crecer aún más la multidisciplinaridad de los equipos, ¿no? Y bueno, con esto termino. He dejado aquí también una serie de referencias respecto a los materiales que he referenciado, por si alguien los quiere utilizar, pues para que tenga esa información. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a los 4. Tenemos ya unas cuantas preguntas. Empezaría por unas generales que podáis contestar todos. Estaba pensando, por ejemplo, la semana que viene es la Feria Internacional del Libro, Liber 2023. Uno de las cuestiones que más les importa es los problemas de propiedad intelectual en este nuevo mundo de la inteligencia artificial. Todos sabemos que los datos son el alimento fundamental de estos algoritmos. ¿Cuál es, en vuestra opinión y en vuestros propios ámbitos, cómo veis que se pueda resolver este problema de la propiedad intelectual de los datos y un desarrollo rápido de la inteligencia artificial? Por el orden que os parezca oportuno. Pues Víctor, si me permites, arranco yo. ¿Cómo no? Simplemente decir, yo creo que, y además Ignacio lo ha comentado, yo creo, y además con mucho énfasis, yo creo que todos tenemos, ¿no?, nuestro propio decálogo de lo que tiene que ser una inteligencia artificial transparente, explicable, etcétera. Y además yo haría también énfasis en que yo creo que ya no solo en ese tema de la propiedad intelectual o del valor de los datos, no solo creo que tenga que afectar a lo que son en sí los datos, sino también al valor que sacas de los datos. Es decir, esto es una cadena y en mi opinión, y por lo menos nosotros así lo contemplamos en nuestro decálogo ético, tanto los datos como el valor que obtienes de los datos pertenecen a sus creadores. Por lo tanto, ese valor, esa propiedad intelectual, es importante que no solo la pongamos en con qué datos entrené, cómo lo hice, sino, ¿no?, es un activo, ¿eh? Aquí siempre se pone un ejemplo manido, si me permites, que además tiene origen en nuestro país, que es el de los viñedos, ¿no? El propietario de un viñedo alquila el viñedo para que alguien lo explote y persona que lo explota decide sensorizar completamente el viñedo. Y en un momento determinado el propietario del viñedo lo que le pide al arrendatario, es que además de pagarle por la tierra, le pague por los datos extraídos de su tierra.
O sea, este tipo de casos han llegado a la legislación, han llegado a la justicia. Entonces, bajo mi punto de vista, debemos de ser amplios en toda esa, ¿no?, concepción de hasta dónde la propiedad intelectual debe llegar. Ujú. Muchas gracias. Yo añadiría Manuel. que, sí, yo añadiría que, o sea, la reflexión de Miquel es perfecta. Hay una realidad y es que tenemos que ser extremadamente, mi impresión es que tenemos que ser extremadamente prudentes, ¿no? Es cierto que la disrupción producida por ChatGPT ha provocado este tipo de reflexiones, pero la realidad es que tenemos que esperar todavía a entender todavía las consecuencias tanto de su uso, pues el mismo ejemplo que decía ahora Miquel, ¿no?, como las implicaciones que pueda tener, ¿no? Y después, de forma lógica, también es cierto que cuando antes he dicho que la regulación va por detrás es porque a veces no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, hay que hacer precisamente ese periodo de espera. Es cierto que en este momento se ha acelerado por la importancia de lo que es la inteligencia artificial y el AI Act ya tiene 3 años de recorrido aproximadamente desde su lanzamiento en primera versión y, por tanto, tenemos que ser, digamos, pacientes y prudentes respecto de los escenarios que se nos van a plantear y que posiblemente alguien pueda pensar que, por ejemplo, en el IAC no están representados, pero que de alguna manera sí lo están, y seguro que, como cualquier ley, es orgánica, es viva y acabará cubriendo esos gaps que ahora mismo empezamos a identificar, como otros tantos que vamos a identificar seguro en un futuro. Ujú. En mi caso, en Affinity tenemos más de 400 patentes desarrolladas internamente, pues, para poder optimizar esa interacción entre clientes y empresas, y obviamente nosotros también estamos muy interesados en que se mantenga ese respeto a la propiedad intelectual. Y cuando interaccionamos con nuestros clientes, obviamente nos implantamos dentro de su firewall, con lo cual no estamos extrayendo ningún tipo de datos fuera del entorno de ese cliente, y además somos muy respetuosos y muy cumplidores con todas las normas de GDPR y de un marco ético que hemos desarrollado nosotros en interno, pues para no violar ninguno de los principios que se han comentado anteriormente. Ujú. En nuestro caso aplicamos desde que los datos pertenecen a sus creadores, y aquí, pues bueno, si trabajamos con moléculas químicas, cuando las pasamos a modelos de Machine Learning, todo eso está encapsulado en un modelo que no muestra cuáles son los datos fuente. Por lo tanto, pues ahí preservamos un poco esa propiedad intelectual, ¿no? Ujú. Gracias. Preguntas que mandan específicas para, en tu caso, Alicia, preguntan cómo ves la opción de transferir la mejora de relación con los clientes que proporcionáis con vuestros algoritmos a la industria del plástico. Bueno, la pregunta es muy genérica. Lo primero que habría que pensar es qué problema de negocio quiero resolver antes de empezar a volverse loco mirando los datos que tenemos, ¿no? Pero si es precisamente para mejorar esa interacción, o para conocer mejor al cliente, o para suministrar el producto reduciendo los lead times, o bueno, en fin, o sea, la casuística puede ser inmensa, ¿no? Pero lo que habría que hacer primero de todo es seleccionar las fuentes de datos que se tienen en interno, que pueden ser, pues, desde datos del CRM, datos de forecast de demanda, información sobre bases de datos de clientes que se tienen a veces guardados en ficheros Excel o en otros entornos, datos de facturación, el número de referencias y el número de productos que tiene la empresa de plásticos, campañas comerciales que se realizan, niveles de inventario, paradas de mantenimiento programadas para saber cuándo va a estar disponible o no, cuál es el nivel de stock disponible. Y con todo ese volumen de datos, y teniendo claro cuál es el problema que quiero resolver, trataríamos primero de todo, analizar la calidad del dato,
cómo están esos datos, si están bien complementados o no. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues ya pasaríamos al típico proceso de analítica de datos, más que de inteligencia artificial en este caso, que sería pues encontrar y empezar a cruzar esos datos para ver qué patrones de comportamiento se extraen y qué mejoras, decisiones nos lleva a tener esa visualización mejor de los datos o qué nuevo reporting queremos hacer para que sea mucho más amigable y entendible, ¿no? Y lo que es más importante, pues interpretar esos datos que extraen. Como decía, vuelvo al inicio, es importante tener claro cuál es el problema que quiero resolver en esa interacción con los clientes. Muchas gracias. Miquel, en un momento dado has hablado de la democratización de la computación cuántica, ¿no? que cada vez es más accesible. Yo recuerdo hace unas pocas semanas oír a vuestro director de investigación, a Darío Gil, que uno de los cambios importantes que estábamos viendo en la inteligencia artificial en los últimos meses era también una democratización, que se estaba consiguiendo hacer algoritmos con inversiones mucho menores en plazos muchos más razonables, ¿no? La combinación de las dos cosas yo creo que es la que hace que nos pregunte uno de los del público, dice, ¿no es ir en cohete con la computación cuántica cuando todavía estamos desarrollando modelos clásicos de inteligencia artificial con nuestras computadoras tradicionales? ¿Qué tipo de procesos son los que de verdad vamos a o estamos ya en condiciones de hacer ese doble uso de inteligencia artificial y computación cuántica? Bueno, yo creo que de entrada la pregunta es absolutamente, digamos, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Esto de ir en cohete cuando todavía podemos estar haciendo otras cosas, ¿no? Yo aquí la única respuesta que diría es doble. Seguramente cuando Alicia mencionaba a McCarthy intentando acuñar el término de inteligencia artificial en el año 56, seguramente alguien diría, bastante tenemos con el cohete que queremos ir a la luna, dejémonos de cosas, es decir, que ponerle puertas al campo de la innovación, pues habrá a favor y en contra, ¿no? Yo creo que esa conversación se sostiene ya sola. Y luego, respecto a cosas que podemos hacer ahora mismo, yo antes he mencionado, evidentemente por cuestiones de propiedad intelectual, no puedo dar detalles concretos de algunos de ellos, pero estamos trabajando en todas las industrias, en un montón de procesos industriales, desde la química, el sector financiero, las telecomunicaciones, el mundo agro, el mundo de automoción. Y es cierto que venimos unos años trabajando en el campo de la experimentación, porque es verdad que aquí esto tiene mucho que ver con la investigación y por lo tanto hay experimentación, pero estamos viendo ya resultados, no voy a decir que cambian radicalmente, ¿no? el paradigma de la computación o de la inteligencia artificial, pero que están ofreciendo cosas pues tan curiosas como que intentando explorar algoritmos cuánticos mejoramos algoritmos clásicos, o incluso intentando mejorar algoritmos clásicos intuimos nuevas formas de procesar información desde el área de la cuántica. Entonces esto es algo que yo creo que es imparable. Y luego mencionabas ese punto de la democratización. Yo siempre lo digo, en IBM tenemos 112 años de experiencia y gran parte de esas experiencias es que aunque pretendas crear tú solo como compañía una industria, no es posible. Entonces nuestra concepción es que esto es algo que es de ecosistema y de ahí que nosotros hemos democratizado el acceso a esto, porque de toda la flota de nuestras máquinas, gran parte de ellas están disponibles de forma gratuita. Nuestra plataforma de acceso software a esas computadoras es open source, con lo cual pues creemos que debe ir por ahí, porque además necesitamos que todo el ecosistema desarrolle esta industria, no solo nosotros. Gracias, Miquel. Mónica, yo creo que como una de las cosas que has contado es que gran parte de vuestra investigación se dirige a reducir el impacto medioambiental de esa industria de los productos de belleza. Te preguntan a ti que cómo medís el impacto medioambiental en términos de huella de carbono que tiene
todo el trabajo computacional en el que estáis trabajando. Y una segunda pregunta que sería, distinguiendo de la inteligencia artificial estándar con la inteligencia artificial generativa, si vosotros utilizáis también la parte de inteligencia artificial generativa. Impacto medioambiental, ¿no? Es verdad que la computación pues, requiere de electricidad, que nosotros ahí tenemos un posicionamiento muy claro, que nuestra energía es siempre energía renovable, la que usamos en nuestros servidores, y por lo tanto así intentamos mitigar ese impacto. ¿Vale? Pero por otro lado eso tiene las ventajas que explicaba antes, ¿no? Respecto a reducir todo lo que es la generación de residuos y a menudo residuos muy tóxicos del laboratorio, y luego esa capacidad de desarrollar mucho más rápido los materiales, los químicos innovadores que hacen falta para poder resolver muchos de los retos sociales que tenemos a día de hoy. La segunda pregunta, la de la inteligencia artificial generativa, digamos, nosotros de manera estándar usamos la inteligencia artificial, en nuestro caso el machine learning, pues que ya está, digamos, maduro a lo largo de todas estas décadas, pero sí que son la generativa, que lo que hace es, tiene la capacidad de crear textos, imágenes, en base a una información que se le ha proporcionado anteriormente. Sí que eso, entrenando estos modelos se llama Large Language Models, ¿no? Se pueden entrenar con datos de la literatura química y, por lo tanto, que te propongan estructuras químicas con unas ciertas propiedades, ¿no? Entonces lo que hacen todos estos algoritmos es alimentar toda la base, la fuente de datos, ¿no? Que a día de hoy, pues principalmente o hasta ahora eran los científicos, los investigadores que están desarrollando esa nueva molécula. Ellos con su inteligencia proponen moléculas a testear, pero ahora con la inteligencia artificial generativa también tenemos eso, un asistente que propone otras estructuras químicas que entran dentro de nuestro proceso de testeo para luego entrar dentro de esa base de datos que luego calculamos. Muchas gracias. Juan Manuel, has hecho referencia a el reglamento de inteligencia artificial que todos esperamos que se apruebe por parte de Europa, de las instituciones europeas a finales de este año. Y yo creo que viene a consolidar el papel de Europa como siempre pionero en la regulación de este mundo digital desde una visión más humanista, ¿no? Más centrada en la persona frente a otros sitios del mundo. Había una doble pregunta. Por un lado, bueno, ¿qué capacidad va a tener Europa de que esto que legislemos se vuelva a convertir en un estándar, como ocurrió, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos? Y luego, por otro lado, vosotros estáis, como Diseya, involucrados en el desarrollo del sandbox, en el desarrollo, en ayudar a la nueva Agencia de Inteligencia Artificial Española. ¿Podemos considerar que España está en la cabeza de este tipo de cuestiones y que eso se puede convertir en una cierta ventaja competitiva del ecosistema español de inteligencia artificial? Víctor, respecto de la primera pregunta, el tema de si realmente Europa tiene la capacidad para definir o establecer esos estándares. La realidad es que tiene toda la capacidad, puesto que legisla sobre su marco de actuación, que en este caso es Europa, ¿no? Por tanto, tiene toda la capacidad y, de hecho, ya empieza a haber, lógicamente, actuaciones por parte de los grandes proveedores de tecnología internacionales que empiezan a tener muy en cuenta esas consideraciones que nos pone encima de la mesa la IA, ¿no? Por tanto, la capacidad de Europa es, en lo que a su ámbito de actuación refiere, plenamente autónoma y como para definir esos estándares, ¿no? Y respecto de si con este ejercicio que está liderando España respecto de, por ejemplo, actuaciones como este sandbox, este marco de pruebas para la IA,
y posiciona a España dentro de la cabeza y puede suponer una ventaja competitiva en lo que es nuestro posicionamiento en la inteligencia artificial en Europa y en el resto de regiones, la realidad es que, bueno, hay que tener en cuenta que es innegable que de alguna manera sí, ¿no? Puesto que de hecho ya muchos de los planteamientos liderados desde España, propuestos en la Unión Europea, liderados después de manera conjunta por España y por la Unión Europea, empiezan a ser replicados incluso en otras regiones, ¿no? Se empieza a tener en consideración efectivamente de que la inteligencia artificial tiene que ser, porque lógicamente, como decía antes Miquel, no se le pueden poner puertas a la innovación, ¿no? Puertas al campo, pero lo que también tiene claro es que hay una realidad y es que no puede existir inteligencia artificial sin esa derivada de responsabilidad, de ética y de normativa que tiene que ir asociada, ¿no? Ahora, a día de hoy, tenemos muy asimilado este concepto en otras tecnologías, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se nos entienda y es, hoy en día tenemos muy asimilados, por ejemplo, los conceptos de accesibilidad en el mundo web o en el mundo app, por ejemplo, y de distintos niveles de accesibilidad en función del tipo de aplicación y de función proporcionada. Y esto se ha gestionado y se regula también mediante marcos legislativos, ¿no? Por tanto, y hoy en día lo tenemos completamente asimilado. El IAT va a ponernos encima de la mesa precisamente esas pautas a las que vamos a tener que seguirnos todos para tener una inteligencia artificial responsable que nos permita crecer con una buena base y no tener los pies de barro, ¿no? Como para que en un futuro podamos enfrentarnos a problemas como los que incluso en estos días estamos viendo, ¿no? En estas semanas estamos viendo que ocurren precisamente ante la falta de esa legislación. Por tanto, es una ventaja competitiva, puesto que vamos a crear un producto más robusto dentro del marco de la Unión Europea que va a permitir que la inteligencia artificial crezca de manera robusta. Por tanto, esa es una ventaja competitiva. Muchas gracias. Pues nos quedan justo 5 minutos para cumplir con el calendario previsto. Yo me quedo con la constatación de que la inteligencia artificial es ya una realidad y que cada vez más democratizada y cada vez más, entiendo que todos los que nos están oyendo, lo que tendríamos que hacer es buscar en qué manera puede ayudarnos en el trabajo que hacemos cada uno, ¿no? Es verdad que vivimos en un momento de conjunción de tecnologías. Está el 5G, está el Internet de las cosas, está la computación cuántica. De alguna manera la inteligencia artificial se ha convertido en la más cool de todas ellas y en la que parece que tiene más capacidad transformadora, ¿no? Y la verdad es que muchas gracias a todos vosotros. Yo os pediría pues un minuto final, un titular de resumen de cómo veis el futuro de la inteligencia artificial, cómo lo veis también aplicado a industrias como la que hoy nos reúne aquí. Si queréis hacer pues eso, un último titular para quedarnos con él de resumen. Hacemos el mismo orden. Alicia, te pongo a ti primera. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que ha sido escucharos a todos los ponentes que han participado aquí y he aprendido muchísimo con todos vosotros. Y mi resumen final sería que la inteligencia artificial es una tecnología, que cualquier tecnología sirve para hacer cosas buenas o cosas tan buenas, que no hay que dejarse, vamos a decir, sorprender o quedarse únicamente con las cuestiones negativas, sino que esto es una herramienta que mejora la productividad, que mejora la capacidad de ingresos de las empresas, que reduce costes, que es muy necesario también a veces en la industria del plástico, que pasa por muchos ciclos, y esto es que una herramienta tecnológica en la que esta industria está absolutamente entrenada a incorporar nuevas tecnologías en sus procesos y en sus negocios, porque la industria química y la industria del plástico siempre han estado incorporando innovación desde que existen, con lo cual pues seguro que
que encuentran cuál es esta utilidad que les mejora los rendimientos y el performance de sus operaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miquel. A mí me gusta decir que en tecnología, y evidentemente estamos inmersos en una economía de la tecnología, en tecnología no existe la magia, existe la capacidad. Y además, y en un sector como el que hacemos referencia, el mundo del plástico y la química, además de la capacidad está detrás esa ciencia. Entonces me gusta pensar que eso, que no es magia, que es capacidad y que es ciencia, y además también pues apelo al rigor de esa ciencia, donde los aspectos que hemos hablado antes de la ética, de la transparencia y demás, pues es algo a lo que estamos llamados. Con lo cual, no magia, capacidad, además de capacidad, ciencia y por supuesto la ética que hay detrás de la ciencia. Decir que la inteligencia artificial nos abre un sinfín de oportunidades para ganar eficiencia en muchos procesos de la industria. Es algo que ha llegado para quedarse y bueno, animos a todo el mundo a estar con la mente abierta, ¿no? para adoptar este tipo de tecnologías. Juan Manuel. Sí, yo me quedaría con lo que comentábamos anteriormente. Yo creo que la inteligencia artificial responsable es fundamental, porque por sus especiales capacidades la inteligencia artificial deberá ser responsable o no la podremos adoptar. Y esta inteligencia artificial responsable es un terreno inexplorado y muy conceptual, ¿no? Y por tanto es fundamental disponer de recomendaciones aterrizadas. Y después con también lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que crear un sistema inteligente no requiere solo de conocimiento de negocio y tecnología, además requiere de conocimientos éticos, normativos y de estandarización. Y esto supone, pues como decía anteriormente, crecer más aún la multidisciplinariedad de los equipos, ¿no? Con la complejidad organizativa que sabemos que esto supone, ¿no? Y requiere, por tanto, también de capacitar a toda la organización. Y cuando digo a toda, digo desde la alta dirección, pasando por los que conceptualizan los productos y los servicios inteligentes y llegando hasta los que lo implementan, ¿no? Yo, en resumen, creo que no puede haber formación en inteligencia artificial sin los conceptos de inteligencia artificial responsable, bueno, pues porque solamente así tendremos una inteligencia artificial robusta, responsable y que esa tenga la normativa vigente, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Con puntualidad británica, a las 11:30 cerramos esto, agradeciendo a los 4 ponentes su participación, a todos los que nos habéis estado siguiendo y con agradecimiento a Innova Plásticos y a Plastics Europe y a SUKEM por haber organizado una sesión tan interesante. Muchas gracias a todos y con esto terminamos.